Hoy estamos en otro capítulo de Interview. Hoy tengo a uno de las personas que definitivamente, siempre lo digo lo mismo, pero de verdad que los conocemos bastante tiempo, tatuador, pero más que eso, él llevó también y se fue por otras ramas, más adelante vamos a hablar con nosotros y estamos Gustavo. Un gustazo. Gustavo, a veces uno siempre lo conocía como Gustavo, pero ¿Gustavo qué? Gustavo Gómez. Claro, el Gustavo Gómez con nosotros hoy en Interview. Gustavo, como siempre yo recordando de dónde fue el primer encuentro de nosotros y resulta que echando así un poquito de memoria, me acordé, o sea, yo ya sabía que usted hacía eventos, ¿verdad? Convenciones. Y una vez en Nueva York, me acuerdo tanto, en una convención de Nueva York, lo veo hablando con Yes Jen, ¿sí? Entonces digo, coño, vamos a tener a Yes Jen en Colombia, ya cuando vi esa parte. Esa es la primera vez que tengo haberlo visto, ¿me entiendes? Y después ya, no sé en qué momento nos encontramos y nos hicimos amigos. Sí, claro. Pues a veces uno tiene tantas, bueno, yo cuento, me agradezco ese privilegio que he tenido de conocer pues grandes personalidades del mundo del tatuaje desde el año que inicié en este mundo, fue el 97, y en el camino me he encontrado he tenido esa suerte de encontrar esas personalidades que han marcado unos pasos importantes en todo lo que ha sido el desarrollo y evolución del tatuaje en el mundo, ¿no? Uno de ellos fue pues el maestro Yes Jen. Pero bueno, digamos, comencemos, como se dice, desde el principio. Okay. ¿Cómo usted entra al mundo del tatuaje? O sea, usted era tatuador. ¿Cómo claro. es eso? ¿O es tatuador? Sí, aunque ya no con la misma frecuencia, Sí. pero sí me mantengo, me gusta, siempre el gusto por tener la oportunidad de plasmar y que una persona le dé la confianza para uno dejar una huella en su piel durante toda su vida, pues eso no lo tiene todo el mundo, ¿no? Y claro, más allá pues de una experiencia que pues empieza uno a hacer una colección de memorias, de conexiones que finalmente se vuelven más que clientes, amigos, ¿no? Sí, pero digamos, encontramos aquí, se escucha como el ambiente, el sonido ambiente. Va acorde con los tiempos también. Sí, estamos acá en un sitio remoto de las montañas de Colombia. Sí. Gustavo, y entonces, pero digamos, lo que me causa curiosidad es, digamos, esa generación que es muy particular, que no solamente es el comienzo de todo el del tatuaje en Colombia, pero digamos, tatuador, pero también empieza a traer los productos, ¿no? Los insumos, que eso era tan difícil antes, pero bueno, usted es de los primeros que trae marcas, ¿sí? Marcas profesionales a Colombia. Okay. ¿Cuál fue la primera que trajo? Las que recuerdo fue una de ellas, Mom, los pigmentos Mom. Star Bright, marca con la que aún me mantengo. Sí. Que era muy difícil, Kurosumi, ¿no? Sí, Kurosumi. Marcó también un paso ahí en la historia de lo que fue los productos que eran tan de difícil acceso, sobre todo a Colombia, ¿no? Lu, de Mom y eso. Sí, claro. Porque pues para conseguir un material era muy complicado, ¿no? No. Era otro mundo. Algunas personas de pronto contaban con contactos, con familia, que pronto amigos que les enviaban kits y eso. Pero cuando yo empiezo a viajar a Estados Unidos, yo iba obviamente por conocimiento, por encontrar cosas de que no tenía acceso y claro, la oportunidad de conocer el país. Vi la oportunidad de conocer tiendas de insumos donde encontré una variedad de productos que yo dije, wow, esto quiero lo otro.
Pero ¿cómo llegas al jefe, al pluma blanca de las empresas? O sea, porque imagínate que para uno de tatuador conseguir un kitcito, imagínese para traer una marca, o sea, para comprar. Porque tengo entendido que eso no era, le exigían a uno una compra de no sé cuánto para usted ser representante de un pigmento. Sí, no era nada fácil, no, claro. No. Y, sí y mucho menos llegar al jefe de la marca, ¿no? Claro. Pero empecé, claro, en una distribución, en una tienda de insumos muy reconocida en la ciudad de Nueva York. Y empecé a hacerme cliente, pero yo empecé trayendo productos para mí. Ya. Cuando yo los traigo, libros, un mundo de cosas que yo no tenía y parecía un niño en una tienda de dulces. Sí, una juguetería en Disney. Claro, quiero esto, quiero lo otro. Y claro, yo llegaba acá y pues me ha gustado siempre tener como buenas herramientas, ¿sí? No, es que aunque totalmente. no es la flecha, sino es el indio, pero las herramientas Pero no, en ese punto, le digo la verdad, y hablando con no solamente tatuadores, sino con pintores, plásticos y todo, definitivamente, si usted no tiene buenas herramientas, no se logra. Lo hace un poco... Todo el mundo dice que sí, que lindo, pero no, si usted no tiene las herramientas pro... Hay que tenerlas. Hay que tenerlas. Hay que tenerlas. El trabajo se hace más profesional si usted tiene un buen equipo de tatuaje. Sí, total. Siempre. Bueno, y entonces, ¿cómo llegas al pluma blanca? Pues empiezo yo a traer Sí. pues, los insumos para mí y los mismos amigos empiezan Gustavo, ¿por qué no me vende esto? Y yo, pues, por dentro, Ya, sí, le gustaba esa maquinita. Sí, entonces terminé trayendo, ya en esos próximos viajes no era solo para mí, porque pensaban los amigos, dije, pues llevo otros porque siempre me quedaba sin los libros, porque... le dijo, en el próximo viaje recupero las cosas para mí, vuelvo y las compro. Pero se fue, y eso me llevó, sin estarlo buscando, a la venta de insumos, a reconocer marcas que de pronto no conocía, y asistir a eventos, y a conocer personas, y entre ellas conozco una persona influyente, empieza a conectarme con los Pluma Blanca allá en Estados Unidos, porque pocas personas viajaban en ese entonces. Claro, sí, no era como Pocas, ahora que están no como ahora que hay sí. cualquiera, sino hay varios artistas que ya tienen la oportunidad de viajar. Inclusive de tener, pues, estar trabajando allá legalmente, ¿no? Cosa que antes, pues... Sí, eso no se veía, de hecho. Pero empecé a conocer personas influyentes, como entre esos Yeyen, una persona que se mueve en las altas esferas, digamos, del mundo, no solo a nivel de artistas, sino de la industria, porque él pertenece a la familia de Horiyoshi, es un alumno fue un alumno de Horiyoshi, y eso ya estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Claro, y sobre todo que eso en la filosofía o en el ambiente asiático, eso es muy respetable. O sea, eso no es de juego, pues. No es película. Es una disciplina que uno, pues, estando cerca de una persona de esas, entiende un poco, como que empieza a tomar más en serio lo que es ser artista, porque la cultura de ellos es de mucha disciplina. Sí. Son muy disciplinados. Y de respeto, ¿no? Mucho respeto, jerarquías, que se respetan sin egos. Ok. Porque ese es el otro tema, que a veces se rompe un poco ese lazo que debería o que se ha perdido un poco entre artistas. Una cosa es el respeto y otra cosa es que la persona quiera, bueno, no sé, tener de pronto una forma de pensar un poco egoísta, de que otros tienen otros procesos y otra forma de evolucionar, ¿no? Claro, y sobre todo que en este medio los egos son elevados. Es complicado, sí. Un poco. Desafortunadamente se ha dibujado un poco lo que es esa camaradería que existía en los inicios de, por ejemplo, cómo se empezaron a formar las convenciones en Colombia, claro. Por qué nació esa necesidad de compartir entre artistas antes de haber convenciones, porque primero eran charlas así entre amigos, como estamos disfrutando en este fin de semana. Sí, acá. Compartiendo arte,
Hay otras personas que en este momento están haciendo una fusión, cosas así, pero así empezó. ¿Por qué esto vuelve y nos trae otra vez? Porque así se empezó. ¿Y quiénes estamos conectados ahorita? Pues sabemos artistas, la mayoría acá son ya artistas de experiencia, los cuales Sí, pues, sí, total. fueron, ayudaron, ¿no?, a formar este proceso en Colombia, que ahora pues se están viendo los frutos, ¿no? El nivel artístico que hay, la cultura del tatuaje en sí. Gustavo, pero entonces, bueno, conoce los Plumas Blancas, ¿y cómo llega la negociación, no? Porque, digamos, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de ya puntual, ¿no? De Star Bright, por ejemplo. Tommy, ¿no? Sí, Tom Ringwald. Tom Ringwald. ¿Cómo llega uno ahí? No sé cómo llamarlo, ¿no? A veces uno no tiene palabras para describir ciertas cosas, pero sí a través de otro gran amigo que conocí, por esa sinergia que uno encuentra con las personas, no con todas, Sí, sí, sí. pero sí con personas que hay como ese sentimiento de, no sé, de querer aportar algo. Y usted de pronto también de traer eso a tu país. Yo no Es lo decir, soñaba, ni siquiera lo pensaba. Eso se dio. Que yo al último, hoy en día me pongo a razonar y digo, wow, miro hacia atrás y digo, algo hemos hecho, ¿no? Un granito de arena se ha puesto, porque fue mostrar el arte colombiano al exterior. También, Un claro. trampolín para artistas, conexiones que se lograron, que hoy en día pues se ven los frutos, ¿no? Porque traer artistas como Román Abrego, No, pero digamos, no nos vayamos No nos adelantemos. No nos adelantemos porque estamos en la parte, digamos, desde las conexiones y todo. Entonces, primero insumos, ¿no? ok, sí. O sea, después de artista, es como que te vas también por el supply, ¿no? Por los insumos, vamos a traerlos y todo. Y después, entonces, llegamos Vi la necesidad que había de Claro. esos insumos. Entonces empiezo como a querer suplir eso, primero como le comentaba con los amigos, porque pues éramos como una familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya era, el círculo era muy pequeño, éramos tal vez, no sé, 10, 15 personas en Bogotá. Y se empieza a afianzar como esa conexión con ellos, porque uno lleva como una bandera, ¿no? Sí, sí, claro. Como le comentaba, de personas sobre todo de Colombia que estuvieran en Estados Unidos y por lo mismo, por lo que éramos pocos, pues no había mucha gente que... Pero digamos, disculpe que te interrumpa, en el sentido, digamos, de los insumos y el supply, lo hace primero en Colombia, en Bogotá, perdón. Sí, en Bogotá, porque en ese entonces vivía en la ciudad de Bogotá. ¿Y ya había alguno? ¿O usted fue el primero? No, existía ¿Algunos cuantos? muy pocos. Muy pocos, sí. Muy pocos, sí, estoy hablando de tal vez 3. Listo. Entonces llegas a esto. ¿Y cómo después de pronto entonces te movilizas a otra ciudad? Por cuestiones de querer buscar calidad de vida. Ah, ya. Bogotá es una máquina, es una ciudad que pues le tengo mucho agradecimiento. La mayoría de mis amigos tatuadores pues es de esa ola de tatuadores de Bogotá del año 97 para acá. Sí. Yo viví un poco más de 18 años en Bogotá, entonces se creó un lazo fuerte con esos pioneros que estaban en ese momento, ¿no? Que como le comentaba no eran muchos. Claro. Y entonces te diriges a otra ciudad. Sí, me encontré, yo soy de la ciudad de Bucaramanga, para los que no sabían. Claro. Y ahí entonces colocas lo de los insumos y también una tienda de tatús. Siempre. O sea, estaba ligado. Sí. Siempre. Algunos me decían, amigos me decían, bueno, Gustavo, ¿usted es tatuador o es comerciante? O porque nunca me pude soltar ni de la una ni de la otra. Una porque sentía la necesidad de traer, y ese ha sido mi compromiso, porque ya que muchos no tenían acceso a eso, yo quería traer y era feliz ver la sonrisa de que ellos cogieran un libro, que claro, a mí me costaba trabajo traerlos porque
esos libros que yo traía pues eran un poco Reliquias. muy difíciles de conseguir, porque eran libros japoneses, libros americanos, y claro, pesaban. Hay que entender que no había ni Pinterest ni... No, nada de Nada eso, de esa- no, ni redes ni ni nada de redes, eso, ni no, internet, ni nada. No, creo que no había ni MySpace, que fue lo que empezó también. Sí. Pero bueno, por ahí empezó todo el tema de querer llevar esas marcas, sobre todo la calidad del insumo, porque es que No, ¿sabe por qué? Es que es no había lo chino, y digamos, nosotros, digamos, veíamos a los que, como usted, que era el supply, eso le tocaba tener un contacto ahí, ¿no? ¿Me entiendes? O Sí. sea, como que el tipo hay que llevarlo que nos lleve bien para que nos consiga buenas cosas y todo. Sí, no había mucha oferta de insumos, sobre todo ni de revistas casi, porque eran los catálogos de ese entonces, ¿no? Claro, ese es el Pinterest de ese entonces. Era el Pinterest de ese entonces, que no era fácil. Tendría que uno estar suscrito a la revista, o dos, pagar un flete costoso por el peso que tiene el papel y todo eso. Claro. De hecho, coleccionista de revistas, camisetas y eso, entre esos las conservo todavía, eso porque Sí, todavía conservas todo eso. Sí, a veces mi esposa me dice, bueno, ¿qué hace con todas esas cosas ahí guardadas? Y yo, no, forman parte de... Claro. Y no es fácil. O a lo mejor un museo. Y a veces uno entiende que bueno, y uno dice, bueno, ¿cuándo la vuelvo a vivir? En algunas oportunidades que tengo de compartir. Sí, porque solamente para algunas personas sabemos lo valioso que son. Cuando quiero de pronto estar cuando estoy de pronto en la casa con algún amigo, quiero sacar eso, y eso nos lleva otra vez, nos trae a la memoria todo ese proceso, y pues bueno, eso es bueno, recordar los buenos momentos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, los insumos, todo, y después entonces entras a la convención. Que eso ya estamos hablando, una cosa es traer productos, otra cosa es traer los artistas. Sí, eso fue, yo la verdad ni me di cuenta que hubiera sucedido todo eso. Porque, como yo le comentaba, todo se ha ido dando. Claro. Yo no lo estaba buscando, ni lo soñaba, pero las cosas se fueron dando. Pasó igual con los artistas, con los que iba conociendo, porque dije, bueno, también los quiero traer, ya no son insumos, sino siempre queriendo aportar. Sí, siempre. Más que aportar, compartir lo que yo podía tener. Dije, no está allá, pero entonces traigamos. Pero claro, al principio no era complicado, porque en ese entonces traer un artista a Colombia, eso causaba que la esposa del artista, si no viajaba con él, estaba todo el tiempo llamándolo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque pues había una imagen negativa del país. Exacto, era una época difícil de Colombia, o sea, es decir, traer es que a ellos les daba miedo salir, decía, claro. Pensaba tal vez que estábamos todavía con las flechas o algo así. Sí. Era una imagen que pues... ¿Y cuál fue la primera convención o cuál fue la primera expo? Primera expo fue Bogotá Tu Festival. Bogotá Tu Festival. Eso fue... Ya no recuerdo exactamente el año en que fue, porque fue hace pero mucho digamos, tiempo. Pero se recuerda, ya empezó, ¿había alguien extranjero? ¿Había un artista? Sí, la primera convención pues fue que para muchos pues la recuerdan. ¿Sí? La recuerdan que una ¿Había marca... póster? ¿Había...? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cuál claro. era el póster? ¿Se recuerda el póster? El primer póster, sí, era como algo un poco de la cultura muisca, si no estoy mal. Era algo para mostrar un poco lo que era arte colombiano. Arte colombiano indígena. Sí, identidad un poco, porque era eso, porque no, en ese entonces no era tanto lo gráfico ni nada, sino relacionar lo que era un evento de arte con el arte, porque es que las personas no sabían en realidad que era un proceso de tatuajes. Por eso las primeras convenciones había tanto público que no era del gremio, pero solo por la curiosidad de saber cómo era el proceso, eso había muchas personas, visitantes ajenos al gremio. Hoy en día es diferente, porque por lo general son del gremio o fascinantes o colectores de tatús, ¿no? ¿Y cómo es hoy en día?
Bueno, Bueno, si ponemos, digamos, ha dado un giro Sí, me imagino. bastante significativo, ¿no? Pero ¿cuál sería el giro más significativo que usted pensaría que se ha hecho desde una convención de esa época a una de acá? Pues la evolución de la industria ha hecho que eso suceda también, ¿no? Porque la evolución pues, ha sido para bien, porque el nivel que se maneja ahora no le tiene nada que envidiar a países como países europeos o países ya donde la cultura del tatuaje pues tiene mucho más años, ¿no? Sí, total. Colombia en sí es uno de los países nuevos en Latinoamérica, porque atrás de nosotros pues están países como Argentina y Brasil. Claro, claro. Colombia estaba todavía pues empezando, ¿no? Eso es. Pero en los últimos años ha puesto como un turbo, ¿no? Creería yo. Sí. Porque antes y para eso han servido pues los eventos. Total. Porque es la dinámica ahí, ¿no? Es la competencia de querer aprender y otros mostrar su trabajo, ¿no? Pero también sabes que, digamos, dicen, pero ¿de dónde sale tanto tatuador? Bueno, ¿de dónde sale? Y pues yo creo que el que tiene el talento lo tiene, ¿no? No, pero de Colombia, me lo dicen gente de Argentina, de Brasil. Bueno, yo creo que ha servido mucho el aporte que han hecho los artistas que han tenido un nivel superior, que nos han compartido aquí, porque no es lo mismo tenerlo ahí, ver el proceso, porque cómo más ellos veían esos procesos, sobre todo en ese entonces. Cuando vino Yesyen, pues ¿quién había visto ese tipo de artistas acá con ese nivel? No, lógico, ese aporte, digamos, de las expos y todo ha ayudado mucho. Tanto en la parte personal, cómo manejaban ellos la asepsia, su orden, su montaje, pues era otro nivel, porque la verdad es que estábamos en el proceso todavía. Claro, algunos un poco más adelante que otros, pero estábamos absorbiendo conocimiento todavía. Ya hoy en día no, porque a partir de la globalización, pues el internet hizo que ya está en simultánea toda la información es bastante asequible. Exacto. Bien, Gustavo, y entonces haces la primera convención de Bogotá y luego ya te vas a otra ciudad o sigues haciendo en Bogotá otra convención. Sigo con Bogotá Tattoo 2. Ok. Esta se hizo el siguiente año, se trajeron más artistas, se continuó la misma línea, o sea, manteniendo el mismo nivel. Claro, no le podía bajar el nivel. Claro. Porque la gente, pues, o sea, la primera fue éxito. La primera fue algo que fue una experiencia pues que nunca se había vivido acá en Colombia. Eso se hizo en O sea, ¿esa fue la primera expo de Bogotá? No fue la primera expo, porque ya habían habido, yo me acuerdo que la primera expo fue en el año, la primera expo fue en Bogotá, así como tal. Después se hizo una en Medellín y una en Pereira. Estamos hablando del 98. Quiero recordar la de Pereira. La de Pereira, wow, eso era un poco... Fue fuerte. Fue fuerte mucho, porque... Me acuerdo mucho un tatuador bien legendario. No era colombiano, pero marcó el tatu en Colombia como Dani Tattoo. Y él estuvo en Pereira. Sí. No sé si participó alguna vez en alguna de tuya. No, porque él ya se había ido de Colombia, tengo entendido. Ya. Sí, él no alcanzó, Dani, él lo conocí, claro, él tuvo el estudio en Bogotá y eso, pero en ese entonces duró un tiempo que no sabíamos mucho de él y bueno, después ya apareció. Claro. Bueno, entonces Bogotá y después llega a Bucaramanga o todavía no. Fue después de cuando me mudo, yo por eso hice Bogotá. Cuando hice Bogotá Tattoo 2 ya estaba movido, creo que ya me había movido a Bucaramanga. Pero bueno, ya había empezado todo el proceso y no podía echarme para atrás. Habían todas las conexiones, porque es que organizar esta cuestión con artistas, esa es la diferencia entre una convención nacional, que fue al principio, porque claro, no habían artistas de afuera, o bueno, habían uno que otro de Venezuela, sí, no era mucho. Pero sí, se tenía que continuar con el mismo nivel de artistas, era lo que esperaba la gente, ¿no? De hecho, era como el pastel del evento. Claro.
pero digamos en ese entonces no había mucho, era más, de hecho fue en un parqueadero, la de Pereira, ¿no? Claro. Era en un parqueadero porque no era fácil acceder a un lugar, digamos, decente, porque era visto de otra manera, de que de pronto fuéramos a armar un desorden, que se armaban, pero bueno, pero era controlado, ¿no? Claro. Tampoco era más que todo de tragos y esto, lo normal que era en esa época. Pero sí no era fácil acceder a un lugar decente, pero igual. O sea, cuando decimos lugar decente es un centro de convención. Como hoy en día sí, porque ya, pues el tatuaje ha logrado un reconocimiento ya a nivel mundial, tanto que las grandes marcas tienen que contratar modelos tatuados porque si no, no venden igual. Claro. Casi todos los comerciales ahora de alguna manera lo llevan a una imagen por allá, un tatuaje en el cuello, piercing, para vender más, ¿no? Cosa que antes era una imagen negativa, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, se veía el tatú, no se veía bien, como lo que se ve ahora. Entonces, pero tú sigues en ese proceso de expos y convenciones, pero también sigues tatuando. Sí, claro, no he podido dejarlo, no he querido ni he podido porque hay una conexión ahí de que a veces digo, bueno, ¿será que paramos o qué hacemos? Pero como la música, vuelve y coge uno el instrumento, lo deja allá al lado y vuelve otra vez, así sea un hobby, pero quiere decir que lo disfruta, que le gusta en sí, entonces, ¿por qué no? Ya pues un poco selectivo porque ya no quiere uno hacer ciertas piezas, pero también baja uno el ritmo, ¿no? Porque pues hoy en día hay mucha oferta de artistas y la demanda de pronto, pues, no sé, no va al mismo ritmo del crecimiento, porque es que ha sido así. Claro. En cuestión de, no sé, 3 años, es algo que nunca se había visto, ¿no? Por Colombia, ¿no? Tavo, y entonces, ¿llegamos a Bucaramanga o todavía no llegamos en la Expo? Bueno, ya habíamos llegado cuando se hizo la 2 y había una persona que había hecho, un amigo que había hecho una convención ya en Bucaramanga y no sé, yo de hecho ya me había inscrito en la edición que seguía, recién llegado, y por alguna razón se canceló. Ok. Y entonces ya me decían, bueno, Gustavo, hágala. Y yo, no, porque pues... O sea, se lo decían porque ya tenía usted la experiencia de la de Bogotá. Ya venía la de Bogotá, ¿y por qué no la saca? Y yo, no, porque claro, eso demanda, pues... Y uno en ese momento, pues, yo por ejemplo no tenía un conocimiento de logística, de lo que era organizar un evento, no tenía ni idea. Sí, porque estamos hablando de otro mundo totalmente. Era más el querer, ¿no? O sea, es un expo de tatú, pero realmente para hacer un expo cualquiera, así sea de tatú, tiene que cambiar todo el chip, porque eso es otro cuento. Eso no es tatú, eso es... Eso ya es... una logística de eventos. Una responsabilidad muy grande, porque yo empecé fue ya con artistas internacionales donde ellos demandan, por ejemplo, el tema de la seguridad, porque ellos se preocupaban mucho por la seguridad, porque Gustavo, por acá está bien, todo está bien, y pues a ellos les gustaba salir en la noche, y como le comentaba a las esposas, eran no sé cuántas llamadas en el día, sí, para ellas estar tranquilas. En Colombia, Sí, entonces no era fácil, ¿no? Entonces, el solo hecho de hacer una logística para un artista de afuera significaba una planeación con mucho tiempo, porque era contar con la agenda de ellos, revisarla, comprar tiquetes con tiempo, el compromiso para ellos y eso ya lo empecé a entender, era que son personas y si tú cometes ciertos errores, pierdes tu credibilidad. Que fue la que me ayudó a mí a que ellos empezaran a ver más, porque es que no venían. Claro. No venían. No, y sobre todo que yo recuerdo que ya se hacían convenciones en Colombia, pero las grandes marcas empezaron a ir fuera tuya. Que digamos, en cierto sentido, Bucaramanga no es la ciudad más grande de Colombia. Exacto. No la conocían. No la conocía nadie. ¿Sí? Es que ni Bogotá ni Medellín a nivel de estamos hablando de marcas, o sea, no solamente de tatuadores famosos, sino de marcas. Una marca muy conocida alemana, Cheyenne,
de la cual yo trabajé. Y entonces, esa fue la primera vez a Bucaramanga. No fue a las otras, sino realmente en Bucaramanga. Entonces uno decía, wow, ¿se me entiendes? ¿Cómo llega ese tipo de marcas internacionales allá? Y después ver a lo que hemos hablado, Yes Jen, gente famosísima. ¿Recuerdas famosos más en tu convención? Claro, John Clue, John Clue. Tony Rommel, una revista, pues, sí. para que cubriera una revista y viniera. Una revista internacional viniera aquí a cubrir un evento en Bucaramanga, ¿no? Sí, exacto. De hecho, en Bogotá también la cubrió. Sí, es que como le digo, una cosa es empezar de pronto, si hubiera empezado organizando una convención nacional, de pronto, claro, el proceso era un poco fácil, porque la logística era más corta, los tiempos para organizarla no demandaban tanto tiempo de anterioridad, pero con ellos sí era un tema más delicado de eso, porque era la palabra, pero como se iba cumpliendo, se fue generando esa confianza y esa cercanía con más de persona, y el uno decía, tienes que venir, no, la próxima tienes que venir, porque es que ellos subían fotos, o enviaban fotos, o mostraban fotos de lugares, de momentos donde yo quiero ir, venga, pero sí, está bien, claro, y bueno, ahí empezó, porque es que estamos hablando de que se empezó con 2, 3 artistas. Claro. Hoy en día, sí. Wow, quieren ya venir porque... Sí, ya, porque usted hizo el trabajo duro. Ya ahorita, pues... Bueno, no fue el único, claro, porque hay personas que han estado pues involucradas también. Ok. Pero sí se hizo un trabajo, se dio un inicio, ¿no? Para que ya, por ejemplo, ya no tenía esa imagen negativa, sino ya, yo quiero ir. La curiosidad ya con otra manera. Como que, ¿regresaste bien? ¿Cómo te fue? Porque... No, y no solamente regresaban bien, regresaban fascinados. Entonces claro, ya se regó la bola y entonces... Claro, porque pues el artista también buscaba salir un poco del estudio para vivir otras cosas y encontrar una cultura diferente como la de Colombia, el que nunca había salido a veces de Estados Unidos. Sí. Era un contraste de culturas y para ellos siempre ha sido eso, les ha llamado la atención, cosas para ellos exóticas y eso, y querían ya después volver y no paró hasta el día de hoy, ¿no? No, y sobre todo que digamos también podríamos decir que entonces recuerdo una de las convenciones que usted hizo en Bucaramanga, que bueno, ya no involucró los tatuadores y ya sabemos la gente famosa, las marcas, sino alguien ya, un cantante. Perdón, no era un cantante, era una disc jockey, ¿no? Alguien que fuera nada que ver con el tatú, pero famosa. Entonces empezó a hacer esa mezcla, me acuerdo tanto, Natalia París. Sí. De pronto para la gente en el exterior no, pero para la gente de Colombia, y es una persona famosa de Colombia. Entonces, ¿tú la conoces personalmente? Claro, sí. Entonces, usted era una persona, le apostó a eso, ¿no? Le apostó a algo que no era tatú, como más, bueno, vamos a... ¿Cómo fue eso? Tratando de siempre mostrar, involucrar otras culturas para que se acercaran también. Otros grupos, ¿no? Desde la sociedad. Sí, que eso ha sido la tarea. Hoy en día ya existe un público con familia, con hijos, cuando eso... Claro. A esos eventos que iban a llevar niños. Sí. Hoy en día, precisamente porque se ha ido expandiendo, como esa imagen de que no era la que se tenía antes, sino como un poco limpiando esa imagen negativa que se tenía. Porque eso es otro mundo. Ella, pues, esa persona fue antes conocida no como DJ, pero sí tenía su nicho, sus seguidores, donde yo dije, bueno, quiero que... Fue algo que marcó, pues, una persona que marcó total, una historia. Total. Entonces yo dije, bueno, hagamos algo distinto. Yo creo que siempre he querido mostrar algo distinto. Y sabe que lo chévere ahí en ese sentido, digamos, que siempre ha sido una ciudad que, uno dice, Bucaramanga, ¿me entiendes? No es por desmeritar. No, es una ciudad
mediana, entonces uno dice, pequeña en Colombia. pero porque esos fenómenos se dieron allá, ¿no? Sí. Pero bueno, súper bien y todo. Gustavo, digamos en las convenciones de antes, yo recuerdo que uno como artista llevaba sus flash, sus diseños, ¿cierto? Uno los ponía y era lo que yo hago. Y venía mucha gente a hacerse los tatús. Es decir, yo iba a las convenciones a hacer tatús. Sí. Y entonces me dicen, ¿y qué es que no se hacen tatús en las convenciones? Ahora sí, sí se hacen, pero ya no es en ese sentido. Ya ahora la gente va solamente, no sé si estaré equivocado, usted dirá, a competir nomás. Es decir, que busco lienzo, expongo mi arte y no más. O sea, ya digamos de pronto el concepto o la dinámica es diferente. La dinámica antes era, voy a la convención, hago dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y hago mis tatuajes y esto. Ya no, ya ahora de pronto traigo mi lienzo y voy a exponer mi imagen, ¿no? O darme a conocer. ¿O cómo tú ves esa dinámica de ahora? Yo creo que se fue formando como la competitividad, ¿no? Sí. Fue creciendo. Ya no era tanto exponer, sino competir, porque al principio era más exposición. Pero la persona, como no conocía qué era un evento de tatuajes, pues se acercaba, como yo le decía, por curiosidad. Pero como era algo tan novedoso, empezaban a encontrarse como ese gusto de querer llevarse uno. Y claro, llegaban veían, pasaban por los pasillos y encontraban de pronto de 100, uno, que decían, quiero hacerme algo con él, me gusta lo que él está mostrando en sus fotos. El book se utilizaba en ese entonces, las fotografías, y le cotizaban el tatuaje ahí. Sí, ahí se hacía negocio también, ¿no? Se tatuaba prácticamente, o sea, llegaban a tatuarse. Okay. El asistente llegaba a tatuarse, no a ver tatuar. También, pero querían tener un tatuaje. Entonces, cambió, yo digo que se volvió un poco más competitivo y claro, la revolución del internet, el tema de empezar a depender de redes sociales y todo eso, pues lo hizo un poco más porque se volvió más competitivo porque, claro, ya podía ver uno lo que pasaba en otros lados y inspiración tal vez en otros estilos, en otros artistas. Sí. Sí, empezó a despertarse un poco más. Tanto que hoy en día, pues la persona ya llega con un lienzo, no buscando que llegue alguien, sino de pronto querer hacer una pieza que a veces le demanda hasta los 3 días para de pronto poderse ganar. ¿No? Y de todas maneras es un trabajo muy duro, me he dado cuenta, y es muy estudiado. Los artistas vienen ya súper preparados de cómo yo voy a hacer una pierna en 3 días. No, o sea, la dinámica cambió. Bastante. Y respecto a los supplies, yo no sé, yo tengo esta sensación de que ya con todo esto digamos, de que usted puede comprar en internet, porque antes usted iba a las convenciones también a comprar sus insumos porque sabía que iba a ir tal marca. Era donde se encontraba. ¿no? Como la oportunidad. La oportunidad, ya no, porque ya pues tú puedes comprar en internet, entonces ya no. Sí, no solo se actualizaba en conocimiento, en técnicas, en contactos, sino también en productos. Sí. Que buscaban pues una plataforma para eso, que más que una convención, donde los tenían pues a todo el gremio reunido, ¿no? Era como la mejor oportunidad. Claro. No, sí, totalmente, la dinámica, pero como usted dice, toca evolucionar. Sí, lo que pasa es que eso ha cambiado tanto porque pues la guerra comercial y todo lo que es el mercado asiático pues ha crecido de una manera y ha evolucionado, pues no sé, pues para muchos para bien, para otros no tanto, pero no, eso no para. Y cada vez pues desarrollan y hay que reconocer eso. Han desarrollado cada vez más cosas, tanto como las termocopiadoras ahorita. Sí, no, eso pues eran unos procesos y ellos pues han hecho que eso suceda. De manera que pues un artista ahorita se puede formar, no sé, tal vez en un año. Sí, muy rápidamente. Un nivel que antes de pronto nos tomaba más tiempo
o no había el mismo nivel, pero por lo mismo, porque no había esa evolución de la industria o esa difusión de conocimiento, ¿no? No, y con este ritmo tan avanzado y todo, después a lo mejor en tu supply vas a vender robots tatuadores o quién sabe, ¿no? Pues yo creo que todo es posible. Todo es posible. Bueno, Gustavo, de verdad que chévere que estés con nosotros compartiendo el podcast y todo. Yo al finalizar de todo siempre le pido un tip, ¿no? A los tatuadores y todo. ¿Tú qué tip le darías a la gente que está comenzando y todo en este mundo del tatu? Que estudien mucho, que adquieran conocimiento todo el que puedan, que eso finalmente se va a ver reflejado en su proceso, porque es lo que es algo, pues el de todos es distinto, algunos no, por Claro. realidades distintas, pero siempre a veces el facilismo nos juega una mala pasada, no hay como no acelerar los procesos y no intenten copiar a nadie, dejen que las cosas fluyan. Más bien, el adquirir conocimiento hace que se encuentre la persona con su propia pincelada, no imitando la de otras. Sí, claro, inspiración siempre va a haber y eso, pero identidad. Lo que más nos cuesta a nosotros los artistas es encontrar una línea gráfica, un trazo donde seas tú el que plasmes en realidad. Y finalmente, pues todos tenemos una esencia, la cual finalmente por eso se logra esa línea gráfica, pero no queriendo de pronto imitar a nadie, sino encontrando eso dentro de ti mismo, claro, a través del conocimiento y, y no cerrándose de pronto a de pronto su propio racionamiento, sino, ¿por qué no?, estar abierto a las posibilidades y a los conceptos de que personas relevantes le puedan brindar, ¿no? Perfecto. Bueno, Gustavo, gracias por venir. No, a ustedes estamos en contacto y por a todos, compartir este momento. a todos nuestros seguidores del canal, les recuerdo que veo muchos views, muy bien y todo. Una ayudita, la suscripción y todo. Y bueno, nos veremos la próxima con más historias del tatú. Gracias.